Bien, estamos en la tertulia, estamos como siempre con unos amigos, algunos repiten, otros se incorporan de nuevos y bueno, como decimos todas las semanas, vamos a pasar un buen rato. Por mi derecha, Julián Vélez, muy buenas. Muy buenas tardes. Alejandro Ferrer Dalmau, que es la primera vez que asiste a la tertulia, esperemos verle más veces. Hombre, sí, tanto que sí. Bien. Josefina González, que sigue con nosotros en la tertulia. Antes hemos estado hablando con ella de muchos temas de los corrales de Buelna. Héctor Lavín, de Camargo, el alcalde, y Paco Serra, nuestro maestro. Yo repito mucho. Es de casa. Yo repito. Paco es de casa y nuestro maestro. Que Estoy castigado. Lo que dice atina y acierta. Bueno, eso, además, se intenta. Tienes que dedicarte a hacer alguna quiniela, Bueno. porque normalmente te acercas muchísimo. Bueno, eso se me daría peor. A los resultados. Bien, elecciones en Francia. Llevamos ya tiempo comentando este asunto. Las cosas, los votos han quedado opinados pues como han quedado. Y como siempre empiezo por Paco, para que nos dé un poco su versión, su opinión de cómo están las cosas, viendo las encuestas, viendo los candidatos y viendo las declaraciones de los diferentes líderes de los otros partidos políticos en el país galo. Bueno, los sondeos que se ofrecen esta semana dan como candidato seguro a Emmanuel Macron, 60-40 frente a Marine Le Pen. Estos datos pueden ir variando un poco conforme se acerque el domingo, pero todo hace indicar que el voto de Macron, que proviene o que se transfiere de otras fuerzas o otros candidatos que han quedado fuera en la primera vuelta, pues hace afrontarlo con bastante suficiencia para vencer. Hay una incógnita, que es los votos de Fillon, que es del Partido Republicano, que una parte van a ir a Le Pen y otra parte van a ir a Macron. Puede darse el caso de que gran parte se vuelque en el voto de Le Pen y el voto de Mélenchon, que él no ha pedido el voto para nadie, ha pedido el voto en conciencia. Ese voto supuestamente será abstencionista, pero también puede ir o a Macron o a Le Pen, y eso puede cambiar un poco ese 60-40, pero en cualquier caso la cosa parece que está tranquila o pacífica en torno a la victoria de Macron. Otra cosa es lo que pasará luego con las legislativas en junio y quién detente la mayoría en el Parlamento francés, que puede ser una cohabitación, presidente de la República en un sentido y un Parlamento que había en otro sentido. Eso genera inestabilidad. En días pasados, en fechas pasadas, nos contabas que una de las principales lecturas que hacías es que el bipartidismo en Francia pues, ha quedado en un segundo plano, ¿no? Le Pen, Macron un político relativamente joven en lo que es el mundo de la política, había estado de ministro, más o menos centrado, liberal, viene de la banca. Marine Le Pen, pues todos sabemos, la conocemos desde hace tiempo. ¿Estas elecciones se pueden comparar, por decirlo de alguna manera, a las del 2002 con Chirac? Son quizás distintas porque Chirac venía del voto más del centro-derecha y Macron viene más del centro-izquierda y está buscando el centro. Pero quizás estas elecciones lo que tienen distinto es el escenario europeo en el que vivimos. Una crisis europea muy importante y lo que se dilucida aparte del voto izquierda o derecha, que es el tradicional, ¿no? El que la gente un poco te encasilla ideológicamente, es el voto del europeísmo frente al antieuropeísmo. El voto de, como dice Marine Le Pen, que el euro ha muerto, que Europa tiene que acabar, que hay que volver a restaurar las fronteras de los países, y el voto de Macron, que es más Europa, más integración y más crear una superestructura europea cuasi federal, y es un poco lo que se dilucida. Entonces ahí es donde el domingo se va a ver. ¿Va a haber un antes y un después de las elecciones? Me refiero a Europa, Francia por supuesto, pero en lo que es el concepto político europeo del ciudadano, ¿va a haber un antes y un después? Europa sufrirá, porque si Le Pen estamos dando por bueno la cifra del 40%, va a indicar que hay un voto de un 40% más o menos, no contrario a Europa, pero sí contrario a la Europa que conocemos. Es decir, quieren menos Europa, que lo llaman el Frexit, igual que en Inglaterra fue el Brexit, en Gran Bretaña. El Frexit. Queda por delante las elecciones de Italia, queda por delante las elecciones de Alemania, países importantes también en el corazón de Europa, y en Italia el movimiento 5 estrellas es un movimiento no antieuropeo, pero sí euroscéptico, que también pone en duda gran parte del valor de las instituciones europeas. Entonces, en Italia, el Partido Democrático y Matteo Renzi, que ya viene de perder un referéndum constitucional, pues se volverá a someter en este sentido a unas elecciones legislativas inciertas también. Alemania, pues la Merkel es la Merkel, pero el partido Alternativa Alemana pues tiene sus
también sus posicionamientos y sus votos en ciertos landers, sobre todo. Y entonces ahí hay unas incertidumbres que además las convocatorias anticipadas en Gran Bretaña para reforzar el Brexit que ha convocado la primera ministra May, Theresa May, pues también crearán más incertidumbres. Es decir, que vamos a vivir un año 2017, no en España, de momento, porque parece ser que no habrá elecciones anticipadas este año, pero quizás en el resto de países. De momento parece ser. Habrá que esperar las primarias del Partido Socialista para confirmar esa tendencia, pero que en cualquier caso en Europa va a ser todo muy dinámico. Todo esto de antieuropeísmo dentro de muchos partidos, países, por ejemplo, hablábamos del 40% del Frente Nacional en Francia, como otras formaciones políticas en otros países europeos, ¿es una moda o ha venido para quedarse? Bueno, son varias cosas. Una primera es una especie de ola, como todo lo que viene a Europa, que viene de Estados Unidos, que es el movimiento, el fenómeno Trump, que por una parte pone en duda gran parte de esa política de bloques de la Unión Europea, aliada de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está buscando nuevos aliados. Eso por un lado, pero por otro no hay que olvidar que hemos tenido una crisis desde el año 2008. Hablábamos la semana pasada que en Francia el mejor voto que ha obtenido Marine Le Pen en distritos o en cantones o en departamentos es casualmente donde hay más cifras de paro y donde hay más desarrollo social, es decir, donde la gente lo está pasando peor a nivel de cifras de desempleo y es donde se concentran bolsas de pobreza. Esa gente vota Frente Nacional porque creen que el sistema más o menos del estado de bienestar que conocemos hasta la fecha pues ha hecho quiebra. Ha habido un estado de bienestar, ha habido unas instituciones europeas, no hemos sabido frenar la crisis, los índices de pobreza aumentan, los partidos que se llaman tradicionales, esa centro-izquierda, centro-derecha, no terminan de responder a ciertas capas de la población. Hablamos de contingencias como la luz, el agua, la vivienda, que hay ciertas familias, muchas familias, no solo en España, en toda Europa, que lo tienen difícil para llegar a final de mes. Y los partidos tradicionales pues están envueltos en deuda pública, que aumenta, en unos mercados que son inestables, mucha turbulencia, se ponen en duda muchos valores que venían desde después de la Segunda Guerra Mundial, desde el estado de bienestar, la socialdemocracia europea, es decir, que todo eso está entrando en efervescencia y hay países que están, hay partidos políticos que están fuera de esa manera de concebir la sociedad europea, que puede ser Francia Frente Nacional, en Holanda hace poco también ha habido un partido importante, segunda fuerza política, que pone en duda eso, en Alemania, en Italia. En España de momento no, el UKIP, que es la fuerza que pidió el Brexit y que triunfó con su referéndum el pasado año, pues todas esas cuestiones ponen en duda muchas cosas. Cosas que aquí en España de momento no vivimos en primera línea, pero que Francia, que es nuestra frontera natural, nuestra salida a Europa, pues está allí. Vamos a ver cómo todo eso se va abriendo. Todos esos cambios drásticos que estamos viviendo en Europa es motivado por mediocridad en la clase política, crisis económica, modas o un poco de todo. La crisis económica viene de una crisis financiera, de una avaricia de los mercados, de ciertas leyes de mercado que fallan, pero que las instituciones no saben frenar. Es decir, los estados en un momento dado, recordamos los famosos avales que se dan a los bancos para evitar que el sistema financiero caiga, pero eso provoca recortes, por otro lado, de cuestiones fundamentales de educación, sanidad, etcétera, de muchas familias que lo pasan mal y que no entienden cómo grandes corporaciones son rescatadas y que pequeñas familias no son rescatadas. Entonces eso provoca una fiebre. Como en el cuerpo, tú cuando tienes 40 grados, pues no estás como con 36,5. Tu cuerpo, el color de tu piel, tu comportamiento... Algo no va bien. Algo no va bien. Y entonces estamos en una etapa de fiebre. Afecta a todos los partidos, pero quizás más a los que han sostenido este sistema, que ya digo, desde la Segunda Guerra Mundial, es el estado de bienestar. Los partidos que lo han sostenido, que son los partidos, llamémoslo moderados, centro-izquierda, centro-derecha, son los que han sufrido por ambos lados, por la derecha y por la izquierda, los que han sufrido pues mucho acoso electoral. Julián. Bueno, la verdad es que he tenido la ocasión de visitar en múltiples veces Francia a través del ayuntamiento que está hermanado con nosotros y curiosamente predecían justamente esto que ahora se está viviendo, ¿no? Predecían que el gobierno iba a ser absolutamente imposible que sostuviera ni siquiera con dignidad para hacer frente a unos comicios en los que tuviese opciones de revalidar el gobierno, pero yo no estoy tan de acuerdo en que el bipartidismo se haya terminado. Yo creo que es una circunstancia excepcional en Francia por una serie de motivos que bueno,
se celebran las elecciones todavía justamente en el momento final de una crisis que en Francia creíamos que iba más lenta o más encubierta y que ellos mismos decían en Francia se están atrasando las soluciones y eso está dilatando en exceso una crisis que a lo mejor en España ha afrontado de una manera un poco más clara, más rotunda, con peores consecuencias, pero viendo la luz al final del túnel, viendo la posibilidad de una recuperación, y Francia se ha ido alargando en el tiempo y eso ha ido calando en la sociedad, que el sistema tradicional, que eso sí que es un sentir general, que necesita un cambio importante, pues tiene que modificarse. Pero yo creo que con lo que hemos vivido, las experiencias que se han vivido en Grecia, en Inglaterra con el Brexit, en España con los partidos emergentes, pues yo creo que a la gente le tendría que ir alertando de que a lo mejor las modas no son tantas modas y en muchos casos es una vuelta a un pasado que yo creo que tendríamos ya que haberle superado. Y si es cierto que los partidos clásicos necesitan una adaptación urgente, no es menos cierto que las soluciones que aportan los demás distan mucho de ser soluciones. Josefina González, ¿tu parecer? Bueno, yo también estoy hermanada, nuestro pueblo también está hermanado con un pueblo con la Ille-Foisier de Francia, que justamente este último fin de semana han estado compartiendo con nosotros estas jornadas de hermanamiento, y sí que el alcalde Jean-Pierre me trasladaba la preocupación de que Marine Le Pen pudiera ganar estas elecciones, aunque parece en principio que no. Yo creo que vivimos un tiempo de crisis de valores generalizada, creo que la gente quiere respuestas, creo que cuesta mucho entender ciertas actitudes o ciertas decisiones que se han tomado desde los partidos políticos, ¿no? Como hablaba mi compañero, uno no puede entender cómo se puede rescatar a los bancos o cómo cierta parte de la sociedad económica y comercial se ha llevado toda la parte buena o toda la parte del dinero, mientras que el que ha sufrido el paro, el desalojo, el que te echen de tu casa, no tuviera una contraprestación con esta inversión. Yo creo que han sido políticas muy de derechas y que se han olvidado muy de la gente, del trabajador y de la gente de la calle y de la gente que al final es quien levanta el país cuando hay que trabajar y cuando hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Entonces yo creo que por eso ellos buscan una salida, buscan nuevos partidos, buscan nuevos líderes, buscan gente que no les defraude. Y luego, lo que ofrecen nuevos partidos son populistas, efectivamente. No son soluciones que nosotros veamos que sean viables, pero nosotros sí que nos tenemos que adaptar. Y creo que debemos de tener esa contraposición, ¿no?, entre la alta economía y el día a día de nuestros trabajadores. Creo que debemos adaptarnos, creo que debemos de darles una respuesta, creo que nuestros jóvenes merecen nuestra atención, no han tenido una oportunidad, no la tienen, y creo que nuestras políticas tienen que ser de izquierdas. Me sorprende, ¿no?, que en momentos de crisis se radicalice más la gente. Bueno, puede ser un manotazo encima de la mesa para hacerse oír, ¿no? Bueno, pero bueno, el mensaje de Marine Le Pen, pues ya sabes lo que dice, trabajó para los franceses, entonces claro, cuando la población tiene carencias, echa la culpa a la inmigración. Sí, por el 48% de los votos, claro. Perdón, el 48%, corrígeme Paco, de la clase trabajadora votó a Marine Le Pen. 48%. Y sobre todo las clases medias bajas. Y judíos, moros y argelinos. Hay que tener en cuenta también que Francia no es como nosotros. Francia tiene la inmigración muchos años antes que nosotros. Bastante, entonces sí. Francia ahora mismo es un crisol de culturas, que se dice, ¿no? Y entonces allí hay mucha más gente, digamos, de todo tipo. Ha sido mucho antes que nosotros. Y entonces ya las segundas, las terceras generaciones en Francia de esa inmigración ya están estables. Ya forman parte del día a día de... Bueno, la mayor parte sí, porque si vamos a Francia... verás que tu taxista o que el que vas a comprar en la tienda o el que tiene cierto negocio ya es de todo tipo de culturas y de todo tipo de personas. Entonces, creo que nos debemos adaptar. Creo que tenemos que coger ese mensaje que nos está diciendo la gente. Yo creo que la gente nos dice, basta ya, tenéis que pensar más en nosotros. Héctor Lavín, de Camargo, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues sobre todo buenas tardes y agradecido de poder estar otra vez con vosotros. Yo voy a ser un poco la nota discordante. Estoy oyendo un razonamiento muy técnico y versado en datos, como siempre es Paco.
Por parte de Julián, pues también un razonamiento lógico de un bipartidismo, de una zona, digamos, más relacionada con una política de antaño. Y yo lo que sí quería expresar es que a mí no me resulta difícil o no me resulta poco entendible la situación actual. Es decir, nos han vendido y nos llevan vendiendo ya muchos años que esto es una crisis, que es una crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es verdad, lo que en realidad es una quiebra de un sistema que se ha demostrado caduco y obsoleto, donde 2, 3 partes estaban repartiendo la baraja, cuando de repente llega una parte de la sociedad que dice hasta aquí se ha llegado y la baraja se tiene que repartir para todos. Y esa parte que se estaba repartiendo la baraja para ellos no lo entiende. Esto ya pasaba en la Edad Media, cuando nos vendían nos vendían o vendían los terratenientes con los siervos, la tierra, etcétera, etcétera. Y luego, pues evidentemente, ¿dónde está la situación y qué es lo que sucede ahora? Pues yo me recuerdo cuando era pequeñito, cuando éramos tú y yo de la misma edad, más o menos nos recordaremos aquellos anuncios de los pezqueñines. ¿Dónde están los caladeros de votos ahora? Los caladeros de votos, que es por donde se trabaja y por donde todos nos movemos, están en los pezqueñines. Es decir, el gran caladero de votos antes era o la derecha o la izquierda. Eso ha pasado a ser una entelequia, como la misma Europa. Nos han vendido un concepto europeísta, un concepto de Europa de una unidad, de todos somos iguales, etcétera, 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 cuando ni siquiera hemos tenido una solución de un Banco Central Europeo con una unidad monetaria. Tira a quien tira y nos pide lo que nos pide y los demás lo aceptamos y lo acatamos. Luego es mentira que exista una Europa económicamente unida. Es mentira que exista una Europa legislativamente unida, porque se cierran fronteras, no aceptamos los tratados de Schengen, no hacemos caso de la ayuda humanitaria. ¿Y dónde se van a ir a recalar los caladeros de votos, que es donde yo quería explicar? Pues a los pequeños caladeros de votos. ¿Dónde se va ese caladero de voto? A la gente descontenta. Y la gente descontenta, y esto lamentablemente la historia ya nos lo demostró, hacia el 41 y al 40 y el 42, ¿hacia dónde vas? A la gente con problemas. Y si tú estás enterrado y estás ahogado y estás con verdaderos problemas porque no puedes dar de comer a tus hijos, porque no puedes poner la calefacción en invierno, porque esto es lo que hay que explicarle a la gente y hay que acercárselo a su casa. Porque la gente que entienda y que, oiga, no he podido poner la calefacción o tengo que bañar a mi niño de 5 años con agua fría, lo va a entender todo el mundo. Y si nos vamos al caladero de pezqueñines, esos populismos, esos aforismos que están saliendo ahora, y decir, la culpa la tiene aquel que te ha venido a robar, pues el caladero es, vamos, o sea, ley de mínimo esfuerzo, que es lo que pasa todos los días en la calle y en el ámbito comercial. Con nada que yo te digo, obtengo la mayor rentabilidad. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Lo que hay que realmente es explicarle a la gente que efectivamente se demuestra que un sistema no es efectivo. Este sistema capitalista que nos han estado vendiendo durante 20 y tantos años, un sistema neoliberal, porque todos estamos hartos de escuchar esto de palabras neoliberal, yo soy neoliberal, yo soy liberal, yo soy tal. Si me permite, si me das 2 minutos, yo se lo trato de explicar siempre a la gente con una simple conclusión o un ejemplo que lo vamos a entender todos. Mira, cuando yo tenía 14, 15 años, me acuerdo que me acercaba a ver los Audi 80 y los Audi 100 y ponía la mano así en el cristal y decía, joder, hostia, un Audi 80, un Audi 100. Y no había más. Era un Audi 80 o un Audi 100. Hoy en día hay Audi A1, Audi A2, Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7 y Audi A8. Y si esto es poco, ahora le meten la Q. Y empieza el Q1, el Q2, el Q3, el Q4, el Q5. ¿Por qué? Porque si bajo a mi plaza de garaje, de mi adosado, el que se compró un adosado, o si bajo a mi plaza de garaje en un edificio de protección oficial y veo que mi vecino tiene un Audi A1, digo, perdón, no sé si estamos en una vez, los cojones, yo voy a tener un Audi A2. Y cuando baja el siguiente vecino dice, ¿cómo? Yo voy a tener un Audi A3. Y baja el siguiente y dice, así hasta que llegamos al 8. Y esa es la política que ha hecho efectivamente y absolutamente ganándoles el mérito la política neoliberal. Producción del programa que vaya llamando a Casa Audi de momento ya, claro, por la sí. cuña, No, pero bueno, ya eso es lo primero. Pero yo lo pongo con ese ejemplo. Y yo creo que es entendible, ¿no? Porque hay que explicárselo a la gente. Es decir, ¿qué nos han hecho? Disgregarnos. Nuestros padres, todos tenían vamos a meter otra cuña, un R12 o un 124. Sí. Y hoy nos han disgregado. Qué buenos coches. Y qué buenos coches. Y duraban toda la vida. Franceses, por cierto. Sí. Y duraban toda la vida. Como las elecciones de domingo.
Y nos han disgregado, y eso es lo que han hecho. Y cuando nos han tenido disgregados y separados para no ser capaces de defendernos colectivamente, nos han dado por todos los lados. Y nos van a seguir dando. Y es que no es una crisis económica, es una crisis de sistema. Sistema capitalista fiero. Fiero, es una crisis de sistema y una crisis de valores. Y encima esos valores que por H o por B siempre han estado entendiéndose el concepto más hacia una zona de izquierda social, nos han roto. Y la han roto. ¿Quién lo va a defender? Seguiremos peleando pues como lo tenemos ahora, con Alemania, con Angela Merkel, diciendo más recortes, más reestructuración, menos salarios, menos no sé qué, menos no sé cuánto, pero todos nosotros seguiremos teniendo un 8. Alejandro, ¿nuestros hijos vivirán peor que nosotros? Sí, Viven 100%. Ya viven. 100%. Por cierto, Héctor, en todo lo que tú dices, coincido contigo. Es por eso que me extraña que no estés en Vox. Esos son singlaturas Porque políticas. en el fondo, pienso una Pero cosa. es un joven valor, hombre. Que hay Un joven cosas valor de que Camargo. coincidimos. Hay cosas que coincidimos. ¿Por qué el joven va a ser más pobre que nosotros? Es que ya lo es. ¿Qué futuro le vas a dar? Lo de Francia. Yo soy de Frente Nacional. Yo quiero que gane. Sería una gran victoria para Europa. Porque dentro del Frente Nacional no están los famosos que van soltando por allá de los fanáticos ultraderechistas. No, no, no. Hay intelectuales, hay catedráticos, hay socialistas, hay comunistas, hay judíos, hay inmigrantes. Lo que quiere el Frente Nacional es lo que en mal hecho ha hecho Inglaterra, salirse y afuera de tiempo. Lo que ojalá gane Le Pen, porque será un beneficio para España. Bueno, no, Le Pen, bueno, el Frente Nacional. Porque Francia, igual que España, estamos hartos de no tener industria, de no tener protegida la agricultura, porque nos vienen productos de Marruecos a nivel agrícola por 4 duros y que los mismos suministradores y los que llevan todo el control o son españoles o son franceses o alemanes que tienen todo lo que es el Rif y Argelia y demás, todas sus plantaciones. Por eso quieren el corredor mediterráneo para que encima les cueste menos el transporte en barco. Entonces, si gana el Frente Nacional, lo único que va a hacer es dar un puñetazo en el mercado común y decir, el pacto en entrar en Europa era comprar y vendernos entre nosotros. No puede ser yo, ¿cómo voy a poner yo una fábrica para hacer zapatos o hacer, yo qué sé, tachuelas, cualquier cosa, si sé que me viene China, de la India o de Pakistán? Y encima, ¿qué? Todos los problemas que tienen los dictadores de África o de Sudamérica, la pobreza la envían para Europa y nosotros, como somos muy buenos, venga, le estamos haciendo un favor a los dictadores aceptando a esa inmigración que no podemos asumir porque no tenemos tanto pan, no tenemos tantos medios, no tenemos ni oro, ni petróleo, ni oro para poder asumir toda esa gente. Y tanto que nos da pena cuando cualquiera, a ver, es que ni seres, aunque seas ateo o que no seas cristiano, es igual, tú ves a un niño y claro que te da pena, pero si el pan es el que hay, ¿cómo lo vas a repartir? Que no somos Jesucristo que podemos multiplicar los peces por partes. Es que no podemos. Y entonces, ¿que tiene que ganar el Frente Nacional? Sí, y en Hungría, y en Austria, y en Bulgaria irán ganando estos partidos que dicen ultras, que en el fondo lo que están es una cosa que es lógica, es decir, el pacto en el mercado común era, nos comprábamos y nos vendíamos entre nosotros. Lo que no puede ser, claro, ¿cómo puede ser que España, Italia, Portugal y estos países están vendiendo fondos a 3 o 4 o 10 años a -3 o a -4? ¿Quién va a comprar un fondo de España? A menos. ¿A cambio de qué? De aranceles. Si los aranceles se los pasan por los forros, pues muy bien. La única forma de evitar el paro y evitar todo es que se compren y se vendan los europeos. Y Le Pen, o el Frente Nacional, es lo primero que dice, oye, Francia, vale, tendrá la Renault, la Citroën y demás, pero ahí que pueden estar trabajando 80.000, 90.000 tíos, vale. Pero es que su fondo es la industria de la agricultura, la manipulación, la pequeña fábrica que yo que sé, pues hacía un yo-yo, pero es que todo viene de China, todo viene de Pakistán, todo viene de la India. Lo que dice es decir, el pacto era, nos comprábamos y nos vendíamos entre nosotros. No se cumple, la tomamos por saco. Se pone orden. Julián, política de inmigración, ¿qué podríamos hacer ahí?
complicada situación, ¿no? Hombre, yo la verdad lo primero que quiero decir es que lo que me sorprende es que el programa ha tomado un tono que esto casi se corresponde más a Naciones Unidas que a un debate en nuestra Torrelavega querida y en nuestra Cantabria, que tiene muchísimos problemas a los que me gustaría muchísimo más referirme que a estos tan complejos en los que desde luego escucho y escucho lo mismo que oigo todos los días de quien sabe lo que tienen que hacer los demás y no son capaces de aplicárselos a sí mismos. Yo, sinceramente, creo que expresar yo la solución a la inmigración y demás me parece simplemente un atrevimiento. Sin más. Paco. Porque, que tenemos un problema serio con una falta de capacidad para acoger a todo el mundo, eso es una evidencia, pero que vivimos ya, por lo menos en mi entorno familiar, en mi entorno de trabajo, una integración absoluta con las personas que antes eran extranjeros y hoy son nuestros vecinos y nuestros familiares. Entonces yo, sinceramente, determinados los tonos les veo ya completamente fuera de lugar. Que el problema es muy complejo y que hay que abordarle con mucha delicadeza. Francia se nos ha puesto muchas veces como ejemplo a la hora de abordar los problemas sociales. Yo estuve trabajando un tiempo con un marroquí que venía de estar 9 años trabajando en Francia y yo le preguntaba si notaba la diferencia, cómo veía él un país u otro. Y dice, bueno, la definición fue clarísima y contundente. En Francia tenemos muchos más derechos, pero somos perros. En España tenemos muy pocos derechos, pero somos personas. Y me gustó oírlo. Y creo que aún así deberíamos trabajar mucho para los derechos de los que vienen y por supuesto, de los que estamos. Pero de ahí a poner, bien, en todo caso será mi opinión. Yo creo que ponernos a estas alturas a levantar fronteras, sinceramente no contará ni con mi apoyo ni con mi trabajo para llevarlo adelante. Pues entonces, admitamos que vengan todos. Lo no puede ser. Es decir, uno tiene un trozo de pan y en España con un 25% de paro, sin apenas industria y menos que irá, y que no tiren 4 bombas y se nos vaya el turismo, que está a tope, porque está a tope ahora el turismo. Estamos en lo máximo. El día que haya cualquier problema, que contaminen un depósito de agua en Tossa de Mar y se monte un espectáculo y en cambio de tener un 25, tengamos un 35. A ver, si ser cristiano, como lo soy yo, padezco de la miseria de los países ajenos. Pero lo que no puede ser es que, oye, que yo he dado mucho a mucha gente pobre. Pero claro, llega un momento que dices, si tanto doy, al final yo me quedaré en la calle. Al final seré pobre. Antes de irnos a la publicidad, que me están haciendo señas, Paco, ¿alguna cosilla? No, sobre el tema de la inmigración, y comentando también lo que mencionaba Alejandro, comentabas lo del mercado común de comprar y vender. Yo creo que, sí, pero yo creo que ahí te has quedado un poco atrás en el tiempo, porque es que ha habido ahí 3 tratados en los últimos 25 años, el primero, que es Maastricht, en el año 92, que ya no es mercado común europeo, como nos llamamos antiguamente. Por eso. El Tratado de Maastricht establece la unión monetaria y financiera. Ya, pero Nos olvidamos el Tratado de Niza del año 98, que hablaba del nuevo conglomerado de lo que se llaman las instituciones europeas. Que da mayor protagonismo al Parlamento Europeo, que da mayor protagonismo al Consejo Europeo, que dota de más competencias a la Unión Europea, que ya se llama así, y luego el Tratado de Lisboa, que da el derecho de circulación de personas, los derechos laborales, equipara condiciones laborales en los contratos, es decir, que ya no es la Unión, que esa era la del año 86, que era comprar y vender. Y todo eso ha sido legitimado por los Estados firmantes. Estamos hablando de tratados internacionales firmados, ratificados, con todos los procedimientos de asuntos exteriores. Es decir, que esto es una cosa, no es una cosa que de repente, por como lo contabas, como que éramos un mercado para comprar y vender y de repente nos hemos puesto a hacer cosas distintas que comprar y vender. No, es que esto han sido tratados ratificados por los países firmantes, que son los 27, la UE 27, y que quizás de lo que haya pecado es que esos tratados han sido poco ambiciosos porque hubo, y recordamos ahora, ciertos referendos europeos que en Francia, Holanda y demás no fueron validados y frenó un proceso de constitución europea, que es lo que nos falta, una constitución europea que constituye el Estado federal europeo, que es lo que Macron quiere y lo que Le Pen quiere frenar.
legítimas las dos opciones, pero que expliquemos un poco la historia con más datos. Estoy diciendo, que no es una especie de... O sea, que en Europa no están haciendo cosas por fuera de lo No, firmado, estoy sino que diciendo están que haciendo inicialmente, lo firmado. Inicialmente fue, lo acordado. nos compramos y nos vendemos entre nosotros. Que luego, a Eso nivel... es hace 30 años. Ya, a nivel... Es que existe el problema. Es que el problema que tenemos ahora ¿Nos viene damos de cuenta hace ahora? 30 años. Claro. Por eso se cerró todas las industrias textiles, por eso se cerró toda la industria de juguetería de Valencia, por eso se cerraron Sí. las industrias de zapatos Fruto de esos de tratados, España. para Pero- lo bueno y para lo malo. Sí, pero los Cantabria tratados- perdió leche, Ya, pero los ganó, tratados- y el otro día se ha sabido Sí. que en los 30 años que La lleva en la Unión inversión. Europea, 2.700 Ya, pero millones, los tratados que si no que formamos lo parte de hicieron, ello no hubiera llegado a Cantabria. Los tratados que lo hicieron, 4 políticos. Bueno, fueron los consensuados políticos que por la estaban en ese población, momento. no. El problema fue cuando la Constitución exigía una legitimación vía referéndum, ciertos países se fueron cayendo por el camino y ese tema se paró. Pero vamos, que hay unos tratados que legitiman la Unión Europea, Que sí. la Unión Monetaria, la Unión Financiera, y estoy de acuerdo con Héctor que el Banco Central Europeo tiene unas capacidades limitadas porque no mutualiza la deuda pública, solamente tenemos mutualizada la moneda, es decir, la moneda corriente es la misma, pero cuando Alemania tiene la deuda, la prima de riesgo a 100 puntos, pues aquí la tenemos a 200, Francia a 250, Ni los y no tipos. mutualizamos la deuda ni A los ver, créditos. por ejemplo. Eso es lo que nos falta. Y ese es el camino que Macron y los que, como Macron, piensan que es Los construir más Europa. socioliberales, que no saben ni Bueno, siquiera lo que son. No socioliberales, porque tanto el Partido Socialista como el Partido no saben ni lo Republicano que son. piden el voto para Macron. Aquí ya no hablamos tanto de partidos, sino de ideas, de líneas de trabajo. O más Europa o menos Europa. Héctor, y después tú y nos vamos a la publicidad. Bueno, pues Están haciendo señas. yo creo que dos síntesis rápidas. O sea, afortunadamente ya quedó demostrado en la noche de los tiempos que ser intelectual no significa no ser peligroso, y desde luego ser intelectual no te da un salvoconducto para ser inteligente, que son dos conceptos totalmente diferentes. En el 42, en el 43 y en el 44 a Joseph Goebbels se le consideraba un intelectual, ¿vale? Esa reflexión yo creo que es importante. Y luego otra, pues que yo también he escuchado durante mucho tiempo, vamos, por lo menos el que tengo de vida, o de tengo de vida con conocimiento, que creo que será poco. Eres un chaval. Soy un chaval y conocimiento todavía le tengo escaso. Yo creo que ahí está la síntesis y la génesis de todo este problema, ¿no? Yo siempre oigo hablar de, bueno, es que me dan penas, que tal, que no, que nos tenemos que acostumbrar, que estamos en el siglo XXI, y simplemente por el concepto de ser un ser humano, tenemos derechos inalienables. Y esto no se trata de pena y de compasión, no se trata de cristianismo ni de ateísmo, no se trata de que yo vea a una persona en una acera y me dé pena y le dé un churrusco. Se trata de defender los derechos inalienables de una persona por el hecho de ser persona. Y A cuando eres costa del persona, hambre de tu hijo. pero es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Que mañana mi hijo puede que tenga que pasar hambre. Y Pero en si ese se ha derecho muerto de hambre. Y en ese derecho inalienable estará el que yo pueda buscar el futuro de mi hijo en otro país, en otra provincia y en otra sociedad. Confías mucho. No confío mucho. Soy un ser Pero si humano. se ha muerto de hambre. tu Soy hijo, un ser porque humano has y tenido espero que repartir el mañana pan. me reciba otro ser humano en su casa con los brazos abiertos. Y cuando mi hijo tenga que pasar hambre, solo confío en que haya otro ser humano que me deje llegar a su casa Ya, pero y me la dé de caridad comer. hipócrita. Y me dé de comer, Alejandro, me dé de comer por mi trabajo, no por pena. Porque siempre tendré un concepto, Bien dicho, una por idea trabajo. y dos manos. Por trabajo, pero cuando en España no hay trabajo, ¿qué vas a dar? Josefina, Tu pan. vamos, Bueno. que es que me están... ¿Puedo? Puedes, Puedo, que si no nos vamos a publicidad. Bueno, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, puede haber montones y millones o 4 tratados. Puede haber leyes, pero hay una ley superior a todo, y es la ley humana. ¿Eh? La ley del respeto a los demás. La ley Cuando cristiana, que es humana. ¿La ley? Cristiana, que es humana. No, yo no soy cristiana y Ya, me pero considero te una digo, persona para mí, humana. Y el la respeto, ley a los humana seres, es la el ley respeto a cristiana. los seres humanos no tiene absolutamente nada que ver ni con ninguna religión ni con ninguna otra cosa semejante. Cuando esta gente sale de su país, sale de unas condiciones que de verdad yo no se las deseo a nadie que conozco ni a nadie que no conozco. De verdad que pienso que lo que está ocurriendo en Europa es una vergüenza para Europa. Ese mar de muertos, la gente viviendo en las circunstancias que vive, sobre todo cuando nosotros hemos sido emigrantes, cuando hemos tenido que salir, cuando seguramente que Por todos medio tenemos Europa. Alguien en la Por medio familia Europa, sí. como tengo yo, que ha tenido que salir todo el mundo. en un determinado momento y ha sido recibido como ha sido recibido. Yo estoy dispuesta a compartir mi pan, pero estoy dispuesta sobre todo a compartir mi humanidad,
a no dejar a la gente morir como perros, porque en el momento en que los bienes materiales son superiores o están por encima de los humanos, algo estamos haciendo mal. Creo que esto pasará a la historia porque Hitler ganó unas elecciones, no nos olvidemos, y pasará a la historia lo que está ocurriendo ahora con la inmigración como una verdadera barbaridad, como una auténtica barbaridad, como una auténtica deshumanización de las gentes que no queremos perder nuestra parcelita de bienestar que tenemos. Pero si y ya voy a no decir una tenemos. cosa, cerrar fronteras no tiene ningún sentido. Cuando la economía ha estado en sus más altos niveles, por Dios, ¿quiénes estaban haciendo los trabajos más Inmigrantes, penosos? inmigrantes. ¿Quién estaba sacando adelante nuestro turismo trabajando en hoteles y en hostelería? ¿Quién estaba cuidando a nuestros mayores? ¿Quién estaba trabajando en nuestras casas? Pues la gente que tenía una necesidad de trabajo y se la hemos dado. O sea, que es que han estado aquí haciendo nuestro trabajo de calle, nuestro trabajo de base, para que nosotros viviéramos muy bien. Pero es que luego hablamos de circunstancias como Siria, como hablamos en muchos países de África, está Boko Haram, que es una vergüenza, desaparecen 50 niñas y se acabó, desaparecieron y no pasó nada. No, no señor, tenemos que empezar a evitar estas cosas. Tenemos que hacer políticas que hagan que los países sean más democráticos y que se viva mucho mejor. Pero sobre todo, cuando en su país hay una guerra y se viven las circunstancias que se viven, tenemos que ser más humanos y recibirlos. El otro día me han dicho que en Siria las mujeres, cuando salen de su tierra, se llevan pastillas anticonceptivas, porque dan por hecho que las van a violar varias veces. ¿Pero qué estamos haciendo? Que los niños están muriendo, que se les están haciendo todo tipo de atrocidades. O sea, barbaridades de verdad, habrán. barbaridades humanas. Habrán, y seguirán Yo habiendo. acogería a todo el que tenga que acoger y le ahorraría esa barbaridad. Bueno, es que me parece que no puedo ni hacerme idea de ese sufrimiento. No me puedo hacer de idea de ese sufrimiento y los estamos dejando ahí. Un invierno a la intemperie. Pero que nos hemos olvidado de las personas. Es que esto, de verdad que me parece, es que se viola todo derecho humano, pero sobre todo el de tu dignidad, el derecho a la vida. Es que el otro día nos hablaba un hombre, porque nosotros en Los Corrales hemos hecho varias jornadas y varias charlas pues, de este tema, y nos pusieron un documental que era una barbaridad. Un hombre decía, bueno, yo he pasado todo este calvario, pero si me van a retornar a mi país me voy a suicidar, porque lo que me espera... No sé, es algo mucho peor. Ya, pero me espera en España una muerte hay españoles mucho que se peor. suicidan. Bueno, y todo esto. por Y hambre. luego una pequeña cosita también sobre, aparte de la humanidad, que yo creo que que la hemos perdido, y si perdemos la humanidad, de poco nos sirve la religión. Esto jamás. Quiero decir una cosa, no nos podemos tampoco... A ver, el mundo es global. O sea, no nos olvidemos que el día 11M se cerró la bolsa de Nueva York y se paralizó la economía mundial. No nos olvidemos que, hablando de los Audis, la huella ecológica nuestra hoy da la vuelta al mundo. Nuestra huella ecológica, nos compramos un coche y cada pieza de nuestro coche, la huella ecológica sabemos que es, ¿no? Sistema de reciclado. El sistema ¿A quién afecta? que trabaja, o de dónde vienen todas las piezas o todo lo que nosotros consumimos. Hablábamos del Audi. Pues el Audi, una pieza de Japón, otra de no sé qué... Bueno, al final va a tener que pagar Audi, ¿eh? Claro, va a tener que pagar Audi. Hombre, Quiero son decir, faltaría. nuestra huella ecológica hoy prácticamente... Menudo programa. Da la vuelta al mundo. Entonces, no podemos poner puertas al campo. Bien, nos vamos a la publicidad y venimos ahora en unos minutos con más asuntos.